presentación del proyecto. ACEP es una organización que existe desde 1999 en Argentina, que trabaja estratégicamente en todo el país en asociación con la Fundación Konrad Adenauer, y que venimos desarrollando estos últimos años en Salta actividades de debate y de exploración de políticas públicas. Digo esto porque cuando nosotros comenzamos a trabajar hace 2 años de ACEP, el primer tema que elegimos para desarrollar, que también el doctor Urtubey nos acompañó, fue una mesa de trabajo sobre el federalismo y hacia dónde tenía que ser el federalismo, y trabajamos con organizaciones empresariales, no gubernamentales, y de allí una agenda bastante interesante. Con lo cual, la presentación de este libro de Paco, y que tiene intervención también el doctor Urtubey, sirve para profundizar uno de los debates, a nuestro entender, más importantes que hoy tiene la República Argentina. Yo en realidad voy a ser muy breve, después los voy a dejar a ellos obviamente para que exploren ya sus ideas en función del libro y lo que quieran plantear y debatir, pero yo tenía pensado hace unos días, cuando sabía que íbamos a trabajar en este evento, había empezado a pensar cómo hacerlo, pero la verdad que algunas cosas que han sucedido estos últimos 2 días me han hecho cambiar de idea, y que tiene como puntapié inicial un informe que dio el Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, hace 2 días, y que plantea el crecimiento en este primer trimestre en la Argentina de la pobreza al 55%. A diciembre del año pasado, el mismo análisis y estudio había dado un 44%. Y si vamos a los niveles de indigencia, de 9% de indigencia se ha pasado al 17% de nivel de indigencia. 25 millones de argentinos hoy están viviendo bajo el nivel de lo que serían los ingresos esenciales para poder sobrevivir, ni siquiera para vivir. 25 millones de argentinos. En ese marco, vemos que en el debate nacional de los medios de comunicación y parte de la política, el eje central es cómo se distribuyen algunos cientos de kilos, millones de kilos de alimentos que han sido detectados en 2 galpones en Argentina, uno en Tucumán y otro en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno indaga eso, que hoy parece ser el gran debate sobre la política alimentaria argentina, me pongo a ver, bueno, cuánto le correspondería a Salta, y vemos que son 2.300 kilos. Si yo veo 2.300 kilos, separo 1 kilo por habitante, son 2.300 personas. Y, digamos, los que conocemos de las necesidades del interior del país y de la gestión, sabemos que es ridículo, pero lo quería plantear esto como un ejemplo concreto para ver dónde estamos parados y por qué es tan importante. Claramente la falta de políticas con criterio federal hace que tengamos esta realidad, ¿no? El desafío de asumir que ser un país federal ya no alcanza con cumplir la división o competencias que establece la Constitución Nacional, o cumplir ni siquiera con la ley de coparticipación federal. Seguramente van a profundizar ellos este tema. Yo no quiero avanzar mucho, pero había un autor del derecho público, Bernardo Frías de Córdoba, que decía hace ya muchos años que el federalismo debía ser una política de concertación, no de confrontación. Y realmente en la Argentina seguimos insistiendo en que ser más o menos federal es de qué tanta fuerza tengo yo para discutir o pelear con el poder central, o cómo tengo que yo aceptar algunos planteos que me plantea el poder central para poder lograr algún tipo de recursos, cuando el camino pasa por la concertación de políticas de desarrollo, ¿no? En una determinada parte del libro, al comienzo, Paco plantea que el problema es, tan malo es el mercado absoluto en materia económica, donde se prioriza el poder de tener de rentabilidad de las empresas sin tener en cuenta un desarrollo estratégico general de un país, como también la política de mercado sin límite dentro de la política misma, ¿no? Y decir cómo puede ser tan más importante el 0,1% del territorio argentino, que vive el 10% de la población, para fijar todo un criterio. Es decir, hoy mirar la gestión pública desde un
padrón electoral y no desde un mapa de NBI o necesidad básica insatisfecha, ¿no? Realmente va a poder consagrar una política federal a aquel gobernante que se siente a gobernar con ese mapa de NBI y no con el mapa electoral. Entonces, son un montón de cambios en materia de conductas culturales, políticos. No es un solo cambio para poder generar un sistema federal nuevo. Es mucho más que, bueno, están cumpliendo con la ley de coparticipación, me dan lo que me tienen que dar. No, porque si me siguen dando lo que me tienen que dar a las zonas menos desarrolladas, seguiremos menos desarrollados. Ahora, si empezamos a cambiar los criterios de distribución y somos más ingeniosos y más osados políticamente para empezar a priorizar el desarrollo de los lugares menos desarrollados, acá me quedo, pues solamente voy a empezar a invadir ya en algunos aspectos del libro. Ayer y para cerrar, porque esto quiere ser una introducción a por qué el federalismo como un eje central, ayer le decía a Juan Manuel que había encontrado un artículo que la verdad me fascinó respecto a, muchas veces se habla de la ideología política de la Constitución, ¿no? de lo que es la división del poder, el respeto de las libertades, el liberalismo de Alberti, pero no se habla de la ideología o de la doctrina económica de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución, nuestra organización política y social tiene ideología económica, y no es ni la del libre mercado, ni la de dejar pasar o dejar hacer, o de que cada uno pueda hacer lo que quiera y con eso vamos a ser libres y felices. Nuestra ideología es un Estado social de derecho, o sea que no es verdad que se pueda hacer cualquier cosa o lo que uno quiera en materia económica en la Argentina. Hay un límite y nuestra historia constitucional de 1853, la sucesiva reforma y que quedó consolidado ahora en 1994, la última reforma, es un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho quiere decir que debemos tener un Estado que planifique y que intervenga en la justa medida, ¿no? Ni que anule la actividad privada, ni que la actividad privada crea que debe anular y el Estado no debe existir. El Estado debe planificar y debe intervenir. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución nos obliga a trabajar sobre el bienestar económico, sobre el desarrollo, para eso están todo lo que son los derechos de tercera generación, defensa del consumidor, procesos medioambientales y demás. Entonces, ¿no? Y el sistema federal es parte también de esa carga que tenemos, o que se tiene también quienes están en la gestión para poder construir, y también a los ciudadanos, para consolidar ese bienestar que tiene o que nos exige nuestra Constitución. Y bueno, creo que ese es el desafío. ¿Cómo trabajar para cambiar los paradigmas de la construcción federal en la Argentina y poder evolucionar y entender que nuestro país va a ser federal en la medida que se entienda que con 2.300 kilos de mercadería en la provincia de Salta no le cambia la historia? Que hay que venir acá, que hay que recorrer los sectores, las comunidades, los distintos núcleos poblacionales con sus distintas realidades. Digo Salta, como digo, cualquier lugar de la República Argentina, pero quería tomar este ejemplo para ver qué lejos estamos hoy en la discusión pública de este tipo de problemas y que es responsabilidad de la dirigencia en general, no política solamente, empresarial, gremial, de organizaciones, tomar esta agenda y llevarla adelante, porque hasta que no resolvamos el problema de la distribución de recursos, porque la discusión del federalismo económico hoy es esencial en la República Argentina, las cosas no van a cambiar. Podrán seguir habiendo discursos altisonantes, confrontaciones en el Congreso, y una serie de cuestiones, pero si no se toma este tema medular de otros criterios de distribución de los recursos para nivelar la brecha de desarrollo, es la clave para que creo podamos construir un país mucho más justo. Esto pretende ser solamente una introducción. Agradecerles obviamente a cada uno de ustedes, agradecerle a Paco y al doctor Urtubey por el esfuerzo también en este libro que constituye un aporte muy importante para tratar de empezar a direccionar el debate público en Argentina a los temas que realmente interesan, porque los fuegos artificiales nos están tapando las discusiones profundas.
Así que muchísimas gracias, agradecerle a la diputada Cartucha que trabajó con la Cámara de Diputados, a la Cámara de Diputados por la declaración de interés también de este evento, y a todos ustedes obviamente por la presencia. Le dejo a Paco. Gracias. Espectacular. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir un rato a pensar juntos, a compartir algunas reflexiones. Quiero agradecer muy profundamente a mi querido amigo de muchísimos años, Juan Manuel Urtubey, porque siempre ha sido generosísimo no solamente en su amistad, sino también en compartir y abrir las puertas de su casa, de la provincia, de la política, para que podamos pensar y construir en conjunto. Como decía la persona que en definitiva unió nuestros destinos, el gran Julio Mera Figueroa, una sociedad de aplausos mutuos entre nosotros para justamente poder ir hacia esa Argentina que luchamos, que pensamos, que deseamos muy profundamente, que a veces avanzamos y creemos que está el camino allanado y de repente nos damos cuenta que retrocedimos 200 pasos hasta el inicio quizás. Así que, Juan, muchísimas gracias por todos estos años de amistad y por todo lo que queda todavía, por todas las aventuras que tenemos por delante. Y a través de Juan Manuel pude conocer a muchos y muchas de las que hoy se tomaron el tiempo de venir acá. Les agradezco enormemente, referentes inmensos de la política salteña, pero también del peronismo, de nuestro campo popular, de la cultura. Salta tiene esa bellísima fusión, conjunción de pensadores, militantes, pero al mismo tiempo que tiene muy arraigada la cultura nacional, la cultura salteña, que es riquísima, ¿no? para nuestro país y para el mundo. No es difícil encontrar un militante que al mismo tiempo sea un poeta o un gran cantante. Y eso es maravilloso, y eso creo que también hace a la esencia de la Argentina que deseamos profundamente, a esa épica, ¿no? Que no es la épica del grito, de la agresión, sino que tiene que ver con nuestra cultura. Así que gracias, muchas gracias a todos los que hoy están acá y con quienes he compartido muchos momentos de mi vida y he aprendido gran parte de mi formación política y me atrevo a decir que me permitió transitar un camino del cual me siento muy orgulloso, como haber sido intendente, legislador de la provincia de Buenos Aires, poder ser un impulsor de esta obra, porque somos muchos los que formamos parte de Arraigo, del movimiento Arraigo, de pensar el federalismo. Mucho de eso tiene que ver con mis horas, con mis días acá en Salta, escuchando, aprendiendo. Así que realmente estoy profundamente agradecido. Y no es casualidad que estemos haciendo la presentación aquí en Salta. Por supuesto, agradecer a la Cámara de Diputados, a la diputada que presentó el proyecto, nos honra, nos sentimos muy orgullosos. El Movimiento Arraigo está conformado por muchos hombres y mujeres militantes, pequeños militantes, algún consejero escolar, algún concejal, algún representante de la cultura, de municipios del interior profundo con pocos habitantes, que forman parte de este movimiento y que cuando ven una declaración de interés de una provincia como Salta, obviamente se les infla el pecho. Así que muchas gracias. Gracias, querido Gringo Marocco, con quien pude hablar una vez más y escucharlo. Es uno de estos referentes que recién hablaba, pero le pude entregar el libro en mano y pudimos conversar sobre política. La verdad que me honra también tu amistad. Bueno, y a todos y todas las que vienen a escuchar esto y a los muchos que no están también, que forman parte de mi vida política. Arraigo
es una palabra que encontramos para, como decía el general Perón, para actualizar nuestra doctrina y también el pensamiento nacional, ¿no? Este federalismo trunco, este destino no concretado que pensaron nuestros padres y madres de la patria, y padres y madres de la patria que no son solamente grandes hombres y mujeres. Mañana voy a tener el enorme honor, gracias a la invitación de Juan Manuel, de acompañar en el desfile en homenaje a Martín Miguel de Güemes, pero son también las comunidades, ¿no? Las provincias, los territorios, que en definitiva hace un tiempo, hace un par de siglos atrás, decidieron crear la nación, decidieron delegar funciones y autorizar a esa nueva creación que era la nación argentina a administrar y repartir los recursos para convertirnos en una nación federal e integrada. Entonces, esa idea, cuando uno va a una unidad básica o a una actividad como esta, a un centro cultural, o los que somos militantes en el interior, o nos gusta mucho el roce personal, el casa por casa, el puerta a puerta, que sigue existiendo, por supuesto, creo que es lo más rico que tiene la militancia en el interior. Cuando hablamos del federalismo y queremos explicar o incorporar en la agenda el federalismo, no enamora, no engancha, no se termina de comprender qué es lo que queremos decir, siendo que no solo está en el primer artículo de nuestra Constitución Nacional, sino que es el motor esencial de nuestra nación, ¿no? El federalismo, la organización, cómo decidimos organizarnos. Entonces, nos pusimos a pensar de qué manera podíamos construir ese puente con la sociedad, con el pueblo, para tratar de hablar de federalismo. Y encontramos en el arraigo esa palabra, que nos dimos cuenta que sí era más comprensible, más asequible de parte del interlocutor. Porque recién le decía a un periodista local, que son claves, ¿no? Los medios locales en perspectiva de arraigo. Si no hay medios locales, no hay agenda local, ¿no? Si no hay medios locales que muestren la agenda de las provincias, de los municipios, estamos todos con la televisión prendida viendo el tráfico del acceso a la ciudad de Buenos Aires o el clima si está lloviendo en Buenos Aires. Para una reivindicación del trabajo con un esfuerzo formidable que tienen que hacer los medios locales. Pero le decía que la inmensa mayoría de las familias argentinas, principalmente las que vivimos en el interior, ya sea el interior de la provincia de Buenos Aires, como es mi caso, como en el interior de la Argentina, provincia de Salta, están atravesados por alguna situación de desarraigo, algún desmembramiento familiar. No estoy hablando del desarraigo voluntario de aquel que tiene la posibilidad y decididamente va a buscar, por una formación, por un empleo o por lo que fuera, un nuevo destino, transitorio o definitivo. Hablo del desarraigo obligatorio, el desarraigo que se produce porque el interior no garantiza, por esta historia de fracaso de la organización federal, las condiciones suficientes para el desarrollo local. Porque están pendientes cuestiones indispensables, mínimas. Hablar en el siglo XXI de que tenemos por lo menos un tercio de la población argentina sin servicios básicos como agua, cloaca, energía o gasificación, es criminal. Y sin embargo es parte de nuestro problema estructural. Pero si ni eso está garantizado, ¿cómo puede estar garantizado que un joven pueda estudiar, que pueda tener un trabajo digno, en blanco? Miren de lo que estamos hablando en el siglo XXI, ¿no? Un transporte que integre a las comunidades de una provincia, las de los núcleos urbanos poblados y las del interior. ¿Por qué en Argentina hay ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría según la cantidad de población del lugar de donde viven o la ubicación geográfica? Eso se da de patadas con la organización federal. Justamente la organización federal lo que prevé es
justicia social o igualdad de condiciones de vida sin importar en el lugar donde se vive. Y una Argentina soberana, la soberanía política, una de las banderas fundamentales del peronismo, no es solamente la recuperación de nuestras vías navegables, los recursos energéticos y por supuesto cuestiones estratégicas profundas que vienen al caso de la discusión. Pero si ni siquiera podemos garantizar políticas de población, ¿de qué soberanía estamos hablando? Si uno analiza el mapa argentino, desde el 1950 hasta acá, va a ver que los municipios del interior muy difícilmente se encuentre alguno, sería excepcional, hay, pero es excepcional, y tiene que ver con algún hecho puntual, fortuito, de algún desarrollo que se generó o alguna inversión que aterrizó ahí en ese lugar. Pero en la mayoría de los casos, la población está amesetada o decrece. Menos población década tras década en los territorios del interior. Esto no debería sorprender a nadie, porque la realidad es que si el ferrocarril dejó de pasar, si para garantizarse un cordón cuneta, un alumbrado público o alguna infraestructura básica para el buen vivir en los barrios de los municipios del interior, hay que tomarse el avión o el micro hasta los palacios de los ministerios de la Ciudad de Buenos Aires para llevarse abajo del brazo un convenio de financiamiento que te da el ministro nacional de turno para poder financiar esa obra. Bueno, explica claramente por qué se genera ese desarraigo estructural. Y cuando se genera ese desarraigo estructural, sucede algo que puede generar alguna satisfacción emocional, que cuando uno camina o los barrios porteños o los municipios del conurbano, los más densamente poblados de la Argentina, va a escuchar la música de las provincias más lejanas de la Argentina. La música del Cuchi Leguizamón, la música santiagueña, la música cuyana. ¿Por qué? Porque justamente es la muestra cabal de lo que ha generado el desarraigo en la Argentina y que se ha ido acumulando una enorme cantidad de población en los 4 o 5 grandes núcleos urbanos que tiene la Argentina, principalmente el área metropolitana. ¿Y eso qué generó? Lo decía recién Pablo. Eso generó esta crítica que estamos muy acostumbrados a decir desde la política cuando queremos generar esa dicotomía con el sector privado, que concuerdo perfectamente con Pablo. Acá se trata de articular, no de generar dicotomías, pero es muy común escuchar el planteo, la mano invisible del mercado no va a solucionar, sino que el Estado versus el mercado, y que obviamente es un tema para profundizar en estos momentos, ¿no? Donde escuchamos hoy a un presidente, hoy justamente, que dice que él ama ser un topo adentro del Estado porque odia profundamente el Estado y está adentro para destruirlo, textual, y no es la primera vez que lo dice. Obviamente que este es un tema para discutir, pero volviendo a la idea del arraigo, cuando se genera esos conglomerados poblacionales en superficies que son menos del 1% de la Argentina, Argentina es el 8º territorio mundial en extensión, un territorio que además tiene una enorme diversidad productiva, climática, una gran capacidad de convivencia, pocos conflictos limítrofes y de convivencia entre nosotros, a comparación de lo que sucede en otras regiones del mundo. Es decir, nuestra posibilidad de poder aprovechar nuestro territorio inextenso es infinita. Lejos de eso, hemos acumulado en menos del 0,5% de la superficie de la Argentina, casi el 40% de la población, producto del desarraigo. ¿Cómo se puede pensar en un proyecto de país de esa manera? En municipios despoblados, abandonados, sin transporte, sin conectividad, sin agregado de valor, sin desarrollo industrial, sin poder ir a la universidad,
sin poder comprarte un terreno, sin poder construirte una vivienda, sin poder hacer manifestaciones culturales, sin poder tener pequeños y medianos productores, teniendo que comprar los alimentos en Buenos Aires o en grandes centros urbanos porque desapareció la producción local de alimentos en las regiones de la Argentina. Pusimos a la Argentina patas para arriba, al revés de lo que nos propusimos hacer hace 2 siglos atrás. Entonces, el planteo del arraigo tiene que ver justamente con volver a pensar una Argentina donde garanticemos el arraigo, donde el que emigre hacia otra latitud lo haga porque busca un desarrollo mayor que quizás después vuelva para aprovechar ese potencial de crecimiento personal en su territorio. Pero en el territorio, la justicia social del siglo XXI es consolidar y promover el arraigo en cada rincón de la patria. Ese es el gran desafío que nosotros proponemos desde el movimiento arraigo. Y cuando vemos discusiones, vuelvo a tomar lo que mencionaba Pablo, estamos discutiendo en la Argentina que no se venzan toneladas de alimentos que están en 3 o 4 galpones que los administra un ministerio desde un palacio porteño. Esto es de loco. Yo me acuerdo, y corregime después Juan Manuel, que en un momento vos decidiste reemplazar al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia por una distribución de ese presupuesto en manos de cada uno de los municipios. Y quiero agradecerle también a Daniel Moreno, que es el titular del foro de intendentes, que fue uno de los que me recibió para hablar de arraigo, y esto lo debe entender perfectamente. ¿Qué mejor que distribuir esos recursos en manos de quienes, digo estamos porque yo me considero intendente, fui intendente 2 veces, o quienes están, no en el primer mostrador? El municipio es el primero y el último, porque recibe el problema y después tiene que dar la respuesta. Nunca va a aparecer el ministro nacional. Circunstancialmente puede aparecer el representante provincial, pero el intendente está todos los días, te tocan la puerta de tu casa. Yo vivo a 2 cuadras del hospital municipal y a 3 cuadras de la plaza principal, te tocan el timbre a las 2 de la mañana por cualquier problema, y así funciona, y es la democracia perfecta, la democracia directa perfecta. Ahora, no es perfecta si desde un edificio de 20 pisos están administrando cómo repartir alimentos, cuando eso debería estar en manos de los representantes democráticamente electos en cada territorio de los 2.300 que tiene el país. De los 2.300 municipios que tiene la Argentina, el 98% tienen menos de 100.000 habitantes. Es decir, son pueblos. El 98% de los municipios de la Argentina, que es donde viven los argentinos y las argentinas, tiene menos de 100.000 habitantes. De ahí para abajo, el 98% de los municipios. Solo el 2% tiene más de 100.000 habitantes. Y menos del 1% tiene más de 500.000. Entonces, ¿cómo es posible que sea el tercer gobierno cuyo presidente es porteño y con mirada centralista? ¿Cómo llegamos a esa instancia donde aplasta las provincias, donde denigra el sistema federal? Y por supuesto me hago cargo de lo que el peronismo, el espacio al cual pertenezco, también generó en este sentido. Porque una cosa es con una crisis como la del 2001, donde hay que ordenar, pero otra cosa es que se consolide como un modelo el látigo y la billetera, cuando esa no es la idea de una organización federal. Y nosotros creemos profundamente en el rol de las provincias y los municipios, muy profundamente, en una distribución de recursos diferente. No me como el verso de que la coparticipación federal debe ser aprobada por unanimidad. No dice eso la Constitución Nacional. Nunca podría la Constitución Nacional exigir más de aquello que exige para su propia reforma. Se da cuestión de que alguien se ponga al frente de este debate y, como también hemos discutido con algunos compañeros, sea en el Congreso donde se discuta fuertemente un modelo de coparticipación que sea aprobado por la mayoría de los representantes de las provincias, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero de ningún modo se exige unanimidad. Este es un gran momento para iniciar ese debate. Y para que el poder en la Argentina
desandando este camino del látigo y la billetera que se ha puesto tan de moda, y por supuesto es muy sencillo para facturar poder, ¿no? Y la acumulación poblacional también termina siendo un mercado desde el punto de vista de la política. Yo lo he escuchado, y no una vez, varias, en momentos de elecciones nacionales, que haciendo una diferencia importante en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando ya del menos del 0,1% de la superficie de la Argentina, pero si en el menos del 0,1% de la superficie de la Argentina se hace una diferencia electoral entre el primero y el segundo de más de 12, 13 puntos, gobernás la nación argentina. Miren la fragmentación a la cual ha llegado el sistema político, un movimiento nacional y federal como el peronismo, que se ha convertido en un partido vecinalista del conurbano, haciendo ese tipo de análisis. Entonces, si ganando la elección con la tercera, una elección nacional, ¿qué te importa lo que suceda? No en Salta, en Chaco, San Juan, en la Patagonia. No importa qué sucede en San Antonio de Areco, que está a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué importa? ¿Cómo vivimos en el interior? Si con esa diferencia ganás un partido y gobernás la nación. No se puede pensar así en la Argentina. Esto llevó, al final, la sociedad se dio cuenta, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Por eso le picaron el boleto al peronismo. Se terminó ese modelo. Ahora hay que animarse a gobernar en coordinación con las provincias y con los municipios. Y que los intendentes, sus concejales, los consejeros escolares, los gobernadores, su gabinete, los legisladores provinciales se suban a ese barco de un proyecto nacional, en tanto y en cuanto haya un liderazgo que coordine verdaderamente y lo suba a ese tren a todos y cada uno de esos representantes territoriales, sin importar la ubicación geográfica ni la cantidad de población. Y recién, para terminar, estábamos tomando un café acá en el Hotel Salta y veía, seguramente lo tienen bastante identificado, un cuadro con los escudos de las provincias, de cada una de las provincias argentinas. En el medio está el escudo de la provincia de Salta. No es casualidad que estemos haciendo la presentación del libro de arraigo en la provincia de Salta. Porque también el general Perón decía, el siglo XXI nos va a encontrar unidos o dominados. Y en ese movimiento de mundialización, decía él, que es la globalización, lo único que va a trascender es la cultura de nuestro suelo, de nuestra tierra. Y el arraigo es esa historia, es esa raíz, es nuestra cultura, nuestra pertenencia. Y qué mejor que la provincia de Salta, con su inmensa cultura y representación histórica argentina, ¿no? Con sus hombres como Martín Miguel, y con todo lo que eso significa cuando Juan Manuel fue a desfilar a San Antonio de Areco, capital nacional de la tradición, donde cada año, cada 10 de noviembre, en homenaje a José Hernández, se hace una gran fiesta gauchesca. Lo que desvive al turista y al arequero y al propio gaucho porteño y bonaerense es cuando vienen los gauchos de Salta. Entonces, Salta está llamado a liderar este nuevo proceso, y por eso me siento en casa hoy haciendo esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por venir a Salta, que un intendente de Areco venga de San Antonio de Areco a rendir homenaje a Güemes en el mes de junio. Mañana vamos a participar, como decía, de la marcha donde conmemoramos el Día Mortal de Güemes y también el aniversario del fallecimiento de Macacha. Es importante y es simbólico en términos de entender que los salteños tenemos una deuda histórica con nuestra historia y a la vez tenemos una deuda histórica con el destino que hombres y mujeres como Martín Miguel, como Macacha y como tantas mujeres y hombres, realmente regando el suelo argentino con su sangre, a nosotros nos legaron esa demanda. Gracias, Pablo, por la organización
porque ACEP cada vez está participando más en términos de encontrar espacios para que podamos parar la pelota y pensar. No quiero nombrar a mujeres y hombres que están acá que tienen realmente una trayectoria y una formación tremendamente superior a lo que estamos acá arriba de este escenario, y que en definitiva se toman un tiempo para, como digo, para pensar, porque entre todos creo que podemos hacer las cosas un poco mejor. Para ser honesto intelectualmente, cuando Paco me invitó a que participemos junto a otros dirigentes que participamos en esta publicación de Arraigo, era otro contexto nacional, o sea, con esas cosas editoriales. Esto se hizo el año pasado, no este año. Y es dramático ver que, a pesar de que hemos tenido un cambio, vuelvo a jugar con la palabra, dramático en los últimos 6 meses en la Argentina, lo que escribimos tiene una actualidad brutal, porque cada minuto que va pasando, la situación en términos de centralismo en la Argentina se profundiza aún más, llegando a lugares insólitos. Ninguno de nosotros hubiese imaginado vivir en una Argentina sin Ministerio del Interior. Ninguno. Pero sí, se podía discutir si había que tener más o menos ministerio, pero discutir el Ministerio del Interior ya claramente te está marcando cuál es el modelo de organización en el cual se discute la Argentina. Pero digo, cuando hago hincapié en que esto empezó antes, y es porque justamente esto se rompió hace tiempo. Y lo que hoy estamos viviendo es la consecuencia de un contrato social roto, despedazado. Entonces hoy estamos en una enorme ventana de oportunidades. ¿Será esta la oportunidad de lograr que aquello que está en papeles hace 200 años, que es un sistema federal en la Argentina, pueda empezar a ser un derecho que no solo está en los papeles, sino que pueden ejercer cada uno de los ciudadanos de cada una de las provincias argentinas? Es el gran desafío. Ya el propio Perón planteaba que la primer célula, recordando a la polis griega, la primer lógica de organización parecida a lo que nosotros conocemos hoy, apareció en el antecedente del municipio. Es el lugar en donde, en definitiva, en el ágora, en cada uno de los lugares de esos pueblos, a través de la participación cívica, se empezaba a construir el destino común. El ser humano nació en ámbito de comunidad. El ser humano se desarrolla solamente en el ámbito de una comunidad. Y el planteo de la comunidad organizada responde esencialmente a ese contrato social que permite que cada uno de nuestros derechos no colisione con el derecho del vecino, sino que puedan construir ese derecho colectivo que construye los pueblos, el destino de los pueblos. Hoy, decía, está todo roto, y lo primero que está roto es el sistema de representación. En gran parte de Occidente, vamos a ser honestos, la lógica en donde la mayoría de los nativos digitales, aquellos que vinieron al mundo y ya tienen plena vigencia de participación, tiene una lógica de funcionamiento en términos de relaciones y de razonamiento muy diferente a la que tenemos aquellos que somos inmigrantes digitales. La lógica de representación ya no responde, problema filosófico que me parece que no tiene mucho sentido discutir acá. Ahora bien, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros podemos reconstruir esa legitimidad barra representatividad perdida? A mí me parece que Carl Lowenstein, cuando plantea los distintos enfoques de la teoría del Estado, plantea un enfoque súper interesante respecto de
la disquisición entre el poder objetivo y el poder subjetivo del Estado. O sea, el poder subjetivo del Estado es quien ejerce la tutela de los derechos colectivos representando al Estado. ¿Cómo llega a ese lugar? Y ahí es donde entra la discusión del sistema de representación, el sistema electoral, de qué manera elegimos a nuestros representantes. Sin lugar a dudas, a donde hay mucho más cercanía en esa representación es a nivel municipal, invariablemente, porque es la célula más cercana, es, como dice Paco, el que te encontrás todos los días. Luego, naturalmente, viene la provincia y la nación. En ese escenario, primer tema, discutir de qué manera nosotros en la provincia de Salta siempre estamos discutiendo. A ver, obviamente son perfectibles los sistemas. En sociedades con los niveles de vulnerabilidad que tenemos, las discusiones en términos de modelos electorales o de representación o de sistemas de elecciones no es una discusión adjetiva, es una cuestión sustantiva. ¿Por qué? Porque justamente esa vulnerabilidad social a veces puede en alguna medida torcer la libre elección. En eso valoro muy positivamente la última reforma que impulsó el propio gobernador de la provincia, el doctor Sandra, en el sentido de la reforma constitucional, validando y dando mucho más institucionalidad a los consejos deliberantes, planteando el principio de alternancia muy fuerte también. Está muy bueno ese planteo. Nosotros, cuando nos tocó la responsabilidad de gobierno, particularmente con Pablo, con el gringo que está acá, bueno, de todos, Marcelo, hicimos unas reformas muy grandes en ese momento, y creo que eso no se termina, siempre hay que seguir avanzando en ese sentido. Eso es una parte. La otra parte, igual de sustantiva, es lo que Lowenstein habla del poder objetivo del Estado, es cuáles son las políticas públicas que hacen a la legitimidad del ejercicio. Está bien, ya llegaste al cargo. ¿Cómo sostenés esa legitimidad en términos de una democracia casi más participativa que representativa, en donde tenés que legitimar todos los días? ¿Y cómo legitimás? Con la acción de gobierno. ¿Cuál es el primer ámbito de evaluación en la acción del Estado? Es el ámbito municipal. El lugar en donde más demanda tenemos y, paradójicamente, donde menos capacidad de respuesta tenemos. Entonces, el gran desafío es, frente a la crisis que tenemos hoy, en donde se plantea esencialmente el concepto de la batalla cultural. Y yo tomo ese guante, y me parece que lo tenemos que tomar aquellos, la abrumadora mayoría de los que estamos acá tenemos una profunda vocación de participación pública, política, social, de la forma que sea. Es tomar ese guante de esa batalla cultural. Se están discutiendo 100 años de constitucionalismo social en la Argentina. Algo que inclusive, más allá de que muchos que somos acá peronistas nos creemos los dueños de la justicia social, no es técnicamente cierto. O sea, ya el constitucionalismo social en la Argentina empezó a encontrar legislación, obviamente, de rango legal, todavía no constitucional, desde la reforma universitaria del 18, desde avances del socialismo previo a la existencia del peronismo, ni hablar obviamente de la Unión Cívica Radical. En ese escenario estamos discutiendo 100 años de esa ideología de nuestra Constitución, que se fue obviamente profundizando, como bien planteaba Pablo, en la Argentina. Esa discusión encuentra, esa batalla cultural, encuentra algunos elementos que es importante identificar. Hoy particularmente estamos discutiendo en la Argentina la ley base, que, bueno, tengo una opinión claramente negativa respecto de la utilidad de la misma y aparte el daño que puede llegar a generar, pero no tiene nada que ver con la temática de hoy. Sí hay dos cosas que tienen mucho que ver, que tiene que ver con la privatización de Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión del Estado. Dos elementos centrales en la constitución de lo que significa ciudadanía en la Argentina. Porque no estamos discutiendo rentabilidad, no rentabilidad, más plata, menos plata, obviamente tiene que ser eficiente, si alguien roba, que no robe, mandarlo en cana, todo lo que tenga que hacer es cómo nosotros generamos las condiciones
para que el desarrollo territorial en términos de lo que es la discusión geopolítica en la Argentina no tenga que ver con la lógica de mercado y de la rentabilidad, sino justamente con la soberanía nacional. Y ese es el gran desafío. Cómo yo salgo de los dictados del mercado en términos de lo que significa la constitución de los bienes culturales, que son básicos en la constitución del arraigo. Entonces, el gran desafío es cómo hoy nosotros podemos encontrar que ese desarrollo que nosotros nos debemos todavía en cada uno de nuestros pueblos necesita herramientas federales, de las provincias y de los municipios. Cuando nosotros evaluamos una de las cosas en las cuales pusimos muchísimo énfasis, inclusive nosotros en la gestión, y lo digo no para hacer autorreferencia, sino porque muchos de los que están acá fueron protagonistas de ese proceso, en donde hemos logrado que esas políticas de desarrollo territorial hicieron que por primera vez en nuestra historia el crecimiento poblacional en la provincia haya sido superior en el interior de la capital de Salta. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que hacer un mea culpa en la materia. Nos quejamos amargamente todos los días del centralismo porteño y vivimos en una provincia que es más unitaria que el propio unitarismo. Y el gran desafío nuestro es ir transformando esa cultura. Es como logramos desarrollo armónico en cada uno de nuestros pueblos de la provincia. Y para eso, para salir de la declamación, vamos a herramientas básicas que necesitamos en términos de fortalecimiento. Hemos dado un avance importantísimo, en garantizar mayor entidad a los consejos deliberantes municipales, buena decisión. Hay que avanzar en términos de la formación y la profesionalización, en términos de lo que significa hoy municipios empoderados con herramientas de gestión muy superiores a las que históricamente tuvieron. Municipios cuya lógica de administración no superaba el alumbrado, el barrido y la limpieza, han empezado a tener herramientas de generación de políticas públicas mucho más complejas. Eso no vino acompañado de un proceso de profesionalización de las plantas municipales. Tema 1. Tema 2. Lograr en cada una de las regiones de la provincia, como regiones planteadas están, pero a nivel de cada una de las localidades, inclusive más chicos que municipios, planes de desarrollo estratégico, que si bien hay algunas puntas de laburo en la provincia, me parece que tenemos que profundizar mucho más. Con esos dos elementos, sumar un tercero es cómo logramos herramientas de trabajo cooperativo para poder tener volumen en términos de ejercicio de política pública, para bajar a lo concreto. Por ejemplo, los consorcios de plantas de pavimentación entre varios municipios, los consorcios que se hacen en materia ambiental para tratamiento de residuos, o sea, empezar a trabajar con esa lógica, no solo intermunicipal, sino también con entidades y organizaciones de la sociedad civil. La lógica cooperativa me parece que va mucho más ahí, hacia organizaciones sin fines de lucro, asociadas con instituciones de gobierno, que desde la lógica de la privatización. En la provincia de Salta, todo lleva todo, pero hablando de privatización, en la provincia de Salta, nosotros hicimos el camino inverso al que hoy se está planteando con la privatización de AISA. Está bien que no nos pegan los salteños, pero al final es conceptual. Si el tendido de redes de agua potable y de saneamiento, los pozos de agua, está atado a la rentabilidad, advertimos por qué las comunidades de pueblo originario de nuestra provincia no tenían un pozo de agua y no había agua en ningún lado, y por eso tuvimos niveles realmente alarmantes, lacerantes en términos de mortalidad infantil y todo lo que nos pasó, hasta que pudimos empezar a trabajar en ese sentido. Entonces, sumado a todas esas cosas, vamos a la frutilla del postre, que es esta pirámide invertida que tenemos en la Argentina. Nosotros tenemos a grosso modo 70% de los recursos de administración nacional, 25% de los recursos de administración provincial
y 5% de los recursos de administración municipal, digo en términos generales. Y cuando evaluamos la demanda ciudadana, advertimos que la pirámide está totalmente invertida. Y ese es el gran desafío en términos de lo que tenemos que discutir. Porque si no, no podemos resolver el problema, todo lo demás es declamatorio. Si no, veamos, en definitiva, cómo es tan sencillo en una Argentina que tiene un problema endémico de déficit fiscal, resolverlo tan rápido como se resolvió en Argentina. ¿Cómo se hizo? Se eliminó la partida de obra pública, 80% caída en la partida de obra pública, 38% de la partida de jubilación y pensiones, entonces el ajuste lo paga la casta, la verdadera casta son los jubilados, en la obra pública, en las provincias, en donde se redujo un 24% el consolidado de distribución a provincias. Resultado, era bastante fácil. ¿Por qué era bastante fácil? Porque da la sensación que el nivel de presión de gasto que hay a nivel nacional es muchísimo menor a ese 70% autoasignado de recursos que tienen. Las provincias hacen malabares con ese 25%, el 25% de recursos globales, requiero, alguna provincia puede tener un poco más, alguna provincia puede tener un poco menos, y los municipios ni hablar, eso es magia pura. La posibilidad de la existencia de municipios que brindan servicios administrando el 5% del total consolidado de los recursos es una cosa realmente mágica. Entonces, ahí está el problema de la fuerte crisis de representación en la Argentina. Si aparte hay alguien que es chorro, lo mandemos en cana, hagamos todo lo que haya que hacer, pero si no resolvemos la matriz del problema de la insatisfacción ciudadana, todo lo demás es de vanidad intelectual. Por eso valoro muchísimo lo que está haciendo el Movimiento Arraigo, que se lo puso al hombro Paco, y que hay muchísimos compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de la Argentina discutiendo en esa materia. ¿Por qué? Porque hay que visibilizar este problema, porque si no, nos van a importar la solución desde la zona metropolitana de Buenos Aires y nos van a imponer la solución del problema. Lamentablemente, el centralismo se va agravando cada vez más y hoy encuentra, obviamente, un punto icónico de encuentro entre lo que significa la lógica liberal absoluta desde la desaparición del Estado como articulador social y el mercado. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está el mercado? En las zonas densamente pobladas. Recién cuando, Paco, en el libro van a encontrar información súper interesante y gráfica. Voy a hablar de los porcentajes de la población y todo. A mí una cosa que la descubrí leyendo el libro es la ciudad de Buenos Aires tiene el doble de la densidad poblacional de Tokio. Yo nunca me hubiese imaginado eso, ¿viste? Cuando uno imagina Tokio imagina a la gente uno arriba del otro, como conejo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es peor. Hay más población en menor territorio, creo que el doble inclusive, de la densidad poblacional de Tokio. Para que nos demos cuenta, en el octavo país del mundo en términos de territorio, lo que estamos haciendo es criminal, es una barbaridad lo que estamos haciendo. Y todas las políticas públicas que se están siguiendo en la Argentina tienen que ver con eso. Ya casi no se trata de nacer o no nacer en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en la zona metropolitana, porque cada vez el ámbito de accionar es más chico. Nos quejábamos del gobierno anterior que trabajaba para el AMBA. Este ya no trabaja para el AMBA, trabaja solo para la ciudad de Buenos Aires. Y cada vez más chico, el próximo seguramente va a trabajar para un barrio, para Recoleta, Palermo o Puerto Madero. Y el gran desafío nuestro es cómo construimos nación. Por eso, gracias Paco por venir, gracias a cada uno de los que vino a compartir con Paco esta presentación, a Pablo y a cada uno de ustedes. De acá nos llevamos una enorme tarea, porque más allá de lo que cada uno de nosotros piensa, hace, su posición respecto a que está más de acuerdo con uno o con otro, son anécdotas. Estamos discutiendo un código de convivencia, un contrato social. Nos han llamado a una batalla cultural y la tenemos que dar por las buenas, planteando nuestras ideas, nuestras convicciones y fundamentalmente honrando la memoria de esas grandes mujeres y hombres
que hicieron todo y dejaron absolutamente todo por lograr que esa organización institucional encerrara también un sistema federal de gobierno. Bueno, ahora hay que hacer que eso le sirva a la gente y no solamente sea una discusión de la política. Gracias. A ver.